Estás escuchando ovnies.com. Muy buenas tardes. Están ustedes escuchando el programa número 44 de ovnies.com. Penúltimo programa de este año 2022. Y antes de comenzar con este programa, quiero adelantarles que estamos preparando un especial para Navidades, que ya queda poco. Y aunque adelantando que no va a tener que ver nada con la temática OVNI en ese episodio, último episodio del año, será un programa muy especial, adaptado a esas fechas, en el que creo que va a ser un broche final muy interesante para despedir el año. Tiene que ver con notas musicales, con historias anteriores, pero no quiero hacer un spoiler, quiero que estén ustedes en ese próximo programa, que será, pues, como solemos hacer todos los meses, alrededor del día 20, pero ya lo iremos anunciando con anterioridad para que ustedes estén al tanto de ese programa y, no obstante, pues podrán escucharlo en el mejor momento que puedan. Pero nuestra recomendación es que lo escuchen justamente en esas fechas, para despertar ese instinto, ¿cómo decirlo? Como despertar ese niño que tenemos dentro, pero ese niño de los temores y de las historias de terror que finalmente se traducen a algo que ya sabréis en el próximo episodio. De momento vamos a enfocarnos en el programa de hoy. Pero antes, como ya saben ustedes, y para quienes no lo sepan, solemos dejar un espacio reservado al inicio de cada programa con alguna recomendación de algún libro. Y este libro tiene algo muy especial. Es un libro en el que su autor, Nando Domínguez, ha tenido la amabilidad no solamente de prestarse a que podamos incluir parte, digamos, su resumen a través de una nota de audio, que podamos introducirlo en este programa. De modo que les dejo con la siguiente recomendación. ¿Sabías que Zamora es una zona alta de avistamientos OVNI? En Ufología Histórica de Zamora encontrarás impactantes titulares publicados en la prensa. Una investigación de Nando Domínguez con prólogos de Ángel del Pozo y Manuel Carballal. Ufología Histórica de Zamora, de la editorial Guante Blanco, ya a la venta. Ellos están aquí y eligen Zamora. Muy buenas a todos, soy Nando Domínguez. Llevo en el mundo de la ufología metido desde el año 2010, a partir de ver un avistamiento ovni aquí en mi pueblo, en Morales de Toro. Fue una esfera enorme plateada, estática, que no emitía ruido, no emitía vapor, ni dejaba tampoco rastro de humo. Esta esfera de color chapa se metió en una nube y ya no salió. A partir de ahí me obsesioné mirando el cielo y llegué a dar entrevistas por grabar un ovni cilíndrico en diferentes medios de comunicación, en el programa de Espejo Público de Susana Griso y también en el programa Desaparecido de Gente de Televisión Española. A partir de ese momento decidí tomarme la ufología como un hobby
Empecé a indagar, buscar testigos de mi provincia primero, llegando a entrevistar a algunas personas y escribiendo algunos artículos en el periódico El Día de Zamora. También he creado las jornadas de ufología en mi pueblo, aquí en Morales de Toro, que van por su 4ª edición. Actualmente las tengo paradas. Aparte de esas jornadas de ufología, yo también organizaba esas alertas OVNI. Y a partir de ese momento decidí seguir buscando testimonios y encontré en la hemeroteca en Zamora. Fue, digamos, una gran sorpresa encontrar un ordenador donde en ese ordenador, en la biblioteca pública, digamos que el periódico tenía una hemeroteca de todos esos periódicos publicados desde los años 50 en adelante de la opinión de Zamora. Entonces, al descubrir eso, dediqué semanas, horas, minutos y mucho tiempo de mi vida a rescatar esa historia que yo cuento en mi libro que acaba de salir a la luz, un libro publicado por la editorial Guante Blanco, con prólogos de Manuel Carballal y Ángel del Pozo. El libro que os vengo a hablar hoy se llama Ufología histórica de Zamora, una historia olvidada, una recopilación de los casos ovni ocurridos y reportados en la prensa desde los años 50 hasta el año 2021. Este libro, mi intención es contar esa otra historia que quedó olvidada en esas páginas amarillas de los periódicos y digamos rescatarlas en un libro que para mí es un archivo de hemeroteca pura y dura, porque he querido rescatar solo los casos ocurridos en Zamora de todos los que yo tengo ahí de los archivos. He decidido crear este libro para documentar esa otra historia que en mi tierra quedó un poco olvidada. Vais a encontrar desde un crop circle en Zamora hasta encuentros con humanoides en la granja de Moreruela. Guillermo Rodríguez Riesgo, una de las personas que he entrevistado, pues también sale en este libro. Aparte de ello vais a encontrar noticias muy impactantes de ovnis en el lago de Sanabria. También encontraréis en Monte la Reina una nave nodriza, donde diferentes agricultores fueron testigos de este avistamiento. Incluso 2 días seguidos vieron esa nave nodriza y salir unas lucecitas rojas en la zona de Toro Monte la Reina. Encontraréis noticias también muy impactantes. Una de ellas que para mí me hizo mucha gracia, hoy me hace gracia hoy en día contarla, digamos que es un ovni que se vio, el cual la portada del libro tiene mucho que ver porque cuenta la historia de cuando yo era pequeño. Fue unas luces que se vieron en el cielo en el año 1994, 3 de agosto, y se observó unas luminarias bastante potentes aquí en el pueblo, en diferentes zonas de Zamora también, pero que con el tiempo resultó que fue un láser de una de las discotecas de Toro. Yo era un crío en esa época y la verdad, pues claro, que mirar al cielo y ver esas luces, pues te abría esa imaginación, ¿no? De ese niño cuando yo era un crío. También encontraréis, por ejemplo, fotografías, digamos los casos ocurridos en la provincia de Zamora, que son bastantes, la verdad. En Ferreruela, bastantes fechas, localización en Zamora, Toro, Nuez de Aliste, Alcañices, en Fresno de Sayago, también se han visto ovnis, Bóveda de Toro, Corrales, Santobreña, Villalalbo y bueno, Zamora capital. Encontráis un apartado personal, que es los artículos que yo escribía en el periódico El Día de Zamora, donde el primer artículo me hicieron una de las entrevistas. Luego vais a encontrar el juez Federico Acosta Noriega, un juez zamorano que investigaba el fenómeno OVNI. Y bueno, pues si os encontráis con ganas de saber más sobre estas historias, sobre, por ejemplo, los encuentros de la tercera fase en Zamora, con Guillermo Rodríguez Riesgo, pues os animo a adquirir este libro, que lo tenéis en diferentes plataformas o también lo podéis pedir en las librerías. Y nada, decir también que es un libro que yo dono del porcentaje que me da a mí la
La editorial, yo dono un 5% de ese 12% que me conceden. Ese 5% va destinado a una asociación de enfermedades raras que se llama Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, una asociación en donde yo actualmente trabajo y estamos ayudando a niños con enfermedades raras, lo cual un pequeño porcentaje es solidario de este libro. Así que sin más, pues nada, espero que a las personas interesadas, pues ahí tenéis el libro y nada más. Espero no aburriros. Un saludo para todos. Nos vemos si queréis seguirme en omnispain.com. Bueno, ya han podido escuchar el resumen de Nando Domínguez, al que agradecemos que nos haya, pues digamos, de cierta manera, dejar colaborar para hablarnos de su libro, para que todo el mundo sepa cuál es un poco el fin también benéfico, también tan importante del libro, en el cual pues yo ya también he adquirido, me llegará la semana que viene, comprado a través de la plataforma de Amazon. En este vasto mundo, durante nuestra longeva estancia, en la que hemos aprendido a configurar ciertos aspectos que nos ha ofrecido la naturaleza, desde las matemáticas basadas en los aspectos geométricos de las plantas, como las flores, las piñas y demás, hasta la relación de las culturas que nuestro pasado con sus códigos geométricos. Aunque algunas civilizaciones no supieran de la existencia de otras, compartían al mismo tiempo esos códigos universales, como si todo de alguna manera estuviera conectado, evolucionando de ese modo las creencias e inteligencia en una forma paralela. Paralelismos que han permanecido durante nuestra existencia, hasta amoldarse en nuestra actualidad. Y precisamente de paralelismos, coincidencias o no, tratará este episodio, aunque no quiero aburrirles a ustedes hablando de los estudios de Foster Gamble, que dedicó varios años en estudiar estos paralelismos de patrones geométricos del templo de Osiris en Abidos, en Egipto, y su coincidencia con las esferas de los leones de Fu en Beijing, China, y culturas anteriores donde aparece el toroide como lo que se podría llamar un código universal. Curiosidades, paralelismos, causalidad, podríamos definirlo de muchas maneras. O sin hacer un uso excesivo de la simpleza explicativa y perezosa, podríamos intentar encajar las piezas de estos rompecabezas. Este tipo de coincidencias, omitiendo los códigos, pinturas, escrituras y alzando la vista, podríamos encontrarnos con muchos fenómenos que se repiten. Si ponemos el ejemplo del Triángulo de las Bermudas o los desaparecidos en él, o en Alaska, el otro Triángulo de las Bermudas, por decirlo de alguna manera, y sus posteriores cientos de miles de desapariciones. Fenómenos extraños que parecen repetirse una y otra vez, y por lo que sea, están relacionados, como por ejemplo estos dos últimos por alteraciones magnéticas. Pero cuando hablamos del fenómeno ovni y sus paralelismos es algo diferente. Es algo más actual. Un tema que muchos calificarían como un delirio teológico y en muchos otros casos, pues, fiebres, ovnis, de ufólogos y demás. Pero hay unas diferencias importantes. Si ponemos un ejemplo sencillo, podríamos hablar de algún pequeño pueblo de Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo en el que
fuesen testigos todos los habitantes. Y ahí podríamos hablar del origen del fenómeno, primer testigo en denunciarlo, y sus posteriores testimonios acrecentados por un colectivo con ese argumento que ofrece la prensa de turno. Pero, ¿qué sucede cuando este fenómeno se repite y se expande por toda la geografía de nuestro planeta o parte de ella? En la actualidad lo podríamos calificar como fenómeno viral. Pero en el siglo pasado los calificativos de forma despectiva eran histeria, delirio, fiebre, ovni. Obviamente esos calificativos salían de las bocas de quienes ignoraban el tema o quienes relacionaban la ufología en la misma línea de la religión sin mirar más allá. Si damos un pequeño giro y creamos un mapa, en el siglo pasado hubieron muchísimos acontecimientos que tuvieran relación con los ovnis. Se han hablado mucho de ellos, claro está, pero este fenómeno parece tener épocas de mayor incidencia, por el motivo que sea. De modo que vamos a viajar a una época muy llamativa y que me ha llamado tremendamente la atención. Estamos hablando justamente de un año en concreto, el 1979. Aunque me dejaré varios casos en el tintero de ese mismo año, trataré de resumir los sucesos de ese año desde varios puntos geográficos de nuestro planeta. Vamos a empezar por un 4 de enero del 1979. Nueva Zelanda. Varias personas de Whangarei e Invercargill informaron sobre avistamientos ovni extraños sobre el cielo de Kaikoura, donde también intervino la televisión que pudo filmar un objeto brillante sobre los cielos, sobre las 3 y 4 de la madrugada. El Ministerio de Defensa intervino en este caso enviando patrullas que posteriormente darían la orden de retirada al no obtener datos concretos. Estos fenómenos fueron descritos como luces rojas parpadeantes. Quiero matizar que este primer caso viene de uno de los recortes que recibí hace 2 semanas. 14 de febrero del 1979, en Mallorca. Incidente recogido en los archivos del Ejército del Aire Español. El vuelo AF-530 efectuaba una salida del aeropuerto de Palma. Comunicó por radio de un posible meteorito. Se reportó la observación como un objeto con forma de esfera blanca con reflejos verdes muy brillantes. En las zonas de sierra se cruzó por debajo de izquierda a derecha, sentido sureste-noreste, cuando se establecían en la A29 en dirección a Reus. Marzo del 1979. Supuesto OVNI en las Islas Canarias. Las autoridades militares de la antigua Unión Soviética elaboraron un importante informe sobre la existencia de un ovni en aguas cercanas a Canarias, en las que señalaba que el objeto detectado por las autoridades españolas en marzo del 1979 salió del agua. No aclara
si era o no un misil, como sostenían las autoridades de aquella época, y quedó demostrado en 2001 supuestamente. El evento lumínico de Canarias quedó reflejado en uno de los informes soviéticos de la época. El conocimiento de las cosas que pasaban en Canarias para los rusos era lógico. En Canarias había una base del KGB a través de una empresa estatal rusa, asociada a capital español. Habían creado Sovhispan. El negocio de los rusos en el archipiélago era la pesca y deberían de tener fuentes en alta mar cerca de las islas faenando o en tránsito. Según el informe, miles de personas en las islas de Gran Canaria fueron testigos de un fenómeno inusual, ya que desde el agua salió un gran objeto oscuro y se dirigió hacia arriba. El texto agrega que un momento después se iluminó brillantemente y desapareció de la vista, dejando tras sí una enorme nube luminosa donde sería visto en toda la costa sahariana y por pilotos de tráfico aéreo, comercial y público de algunas zonas del sur de las islas. Observados en Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Este caso sería conocido por el incidente del misil Poseidón, misil u OSNI. ...1 de junio del 1979... Karnataka, la India. Testimonio recogido. Según dice el testimonio, citándole, tomé la nota detallada de mi tío de su encuentro en 1979. Vivía en un pueblo llamado Mayenajali, distrito de Tumkur, Karnataka, cuando ocurrió el siguiente evento. Él estaba en la escuela secundaria y, en total, él y mis tías han visto ovnis brillantes varias veces, alrededor de 3 veces. La incidencia que estoy escribiendo es su primer encuentro. Salió de la casa por la tarde alrededor de las 7 de la tarde. Él vivía en una casa de campo en ese momento. Entonces, con una sola casa o algo parecido. Es que la traducción es complicada. Justo enfrente de su casa hay una finca con cocoteros. Ese día vio un objeto esférico que brillaba y fluía de unos 2 pies de diámetro, que estaba estacionado en los árboles. Permaneció ahí durante más de unos pocos minutos. Quería averiguar qué es, así que comenzó a acercarse. De repente se desvaneció. Hubo una segunda incidencia cuando un orbe similar pasó junto a él a muy alta velocidad. El tercer encuentro es cuando llamó a otros miembros de la familia y varias personas presenciaron el evento. Todo el tiempo era un orbe brillante que era de color rojizo o blanquecino. Siempre descarté esas cosas en un pasado. Después de que se lanzó el vídeo de los de Mimits, siento que estos pueden ser ETs reales. ...9 de septiembre del 1979... Hong Kong. Varios distritos de Hong Kong informaron a través de la prensa que Yuen Long, Wan Chai, el distrito central y occidental de el Pico Victoria y la parte del sur de la isla de Hong Kong describían los fenómenos como objetos de gran tamaño con luces brillantes en tonos amarillentos, naranjas
azules y verdosos, de manera constante con un haz de luz en forma de cola. Las noticias locales decían lo siguiente: 10 de septiembre de 1979. Objetos voladores no identificados fueron avistados sobre Hong Kong la noche anterior. Las personas que vivían en la cima y en Yuen informaron durante mucho tiempo haber visto objetos brillantes iluminados atravesando el cielo alrededor de las 10:15 de la noche. Un portavoz del Observatorio Real de Hong Kong dijo que había recibido informes de avistamientos de ovnis, pero dijo que podían haber sido relámpagos. ...8 de noviembre del 1979... Escocia. El incidente de Robert Taylor. Era el año 1979 y un hombre llamado Robert Taylor, entonces trabajador forestal de la Corporación de Desarrollo de Livingston, en Livingston, West Lothian, Escocia. Era un héroe de guerra respetado. Era conocido como un trabajador honesto y bueno, y no era propenso a meterse en problemas. Un 8 de noviembre de 1979 tropezó en una colina llamada Detchmond Low. Taylor apareció por su casa con un aspecto desalineado, con cortes en la cara, ropa desgarrada, en el que la gente estaba muy preocupada al verle. Cuando el hombre, visiblemente conmocionado, se recuperaba del shock, comenzaría a contar una espectacular historia de un encuentro inverosímil. Según Taylor, había salido con su perro para hacer un control rutinario. Como no había caminos directos hasta el destino, aparcó su vehículo en las cercanías de la autopista M8. Él y su perro se dirigieron a los bosques de Detchmond Low a pie, y a medida que se adentraban en ese bosque, Taylor se sorprendió al ver un extraño objeto con forma de cúpula voladora, en color metálico gris oscuro y alrededor de unos 6 metros de diámetro y 9 metros de alto. La cúpula flotaba en el aire en una zona sin vegetación, como una calva adentrándose en el bosque y demás. Aparentemente suspendido en lo alto de una serie de pequeñas hélices y alrededor de su borde exterior. Mientras se mantenía perplejo sin moverse, el aire estaba impregnado, según él, de un olor como a frenos quemados. Taylor afirmó que antes de haber tenido tiempo de procesar lo que realmente estaba sucediendo, 2 pequeñas esferas se separaron de la nave más grande, que se describieron como que tenían protuberancias y nódulos por todas las partes y parecían minas marinas, y que comenzaron a rodar rápidamente por el suelo para acercarse a Taylor mientras emitían un sonido como de succión. Estas misteriosas esferas supuestamente luego lo agarraron con conjuntos de púas sobresalientes y comenzaron a tirar de él hacia la gran cúpula mientras luchaba contra ellas. Dijo que creía que habían estado emanando algún tipo de gas tóxico, ya que el olor ácido del caucho quemado se hizo insoportable y sintió la fuerza que abandonaba sus extremidades. Todo el tiempo su perro ladraba de una manera feroz. En este punto, Taylor aparentemente perdió conocimiento y cuando despertó estaba acostado boca abajo en la zona sin vegetación, que ahora
estaba vacío y sin signos de la cúpula de otro mundo o sus extrañas esferas. Descubrió que su ropa había sido destrozada y que tenía cortes y abrasiones en la cara y en el cuerpo, ya sea debido a su lucha con las esferas o infligido directamente sobre él. No lo sabía. Taylor había regresado a su vehículo, pero no pudo encenderlo. El motor estaba completamente apagado, por lo que había tropezado todo el camino a casa. Lo que sea que le hicieran esos objetos, todavía estaba en shock, porque no parecía tener un control total de su cuerpo y tenía problemas para hablar. Cuando llegó tambaleándose a su casa en ese estado de aturdimiento, su esposa llamó de manera inmediata a la policía y se inició una investigación. Al principio la policía trató esto como un asalto común y escribió los murmullos de ovnis de Taylor y las esferas asesinas con picos como solo los gritos de su mente estresada. Pero sin embargo fueron a la escena para investigar a ver si podían tener alguna información o alguna pista sobre lo que le había descrito Taylor. Se descubrió que el área donde supuestamente apareció la cúpula tenía hierba aplanada y contenía como 30 agujeros de unas posiciones extrañas, anómalamente extrañas en el suelo. Tenían aproximadamente unos 6 metros de diámetro cada una y formaban un extraño patrón semicircular, así como marcas en forma de escalera que parecían las huellas de una excavadora, que se limitaban al claro y no venían ni conducían a ninguna parte. Las autoridades trataron de averiguar qué podría haber hecho las marcas contactando al Departamento de Investigación de Livingston, y un investigador diría lo siguiente: después de examinar cada pieza de maquinaria que tenían allí, no encontramos nada que coincidía. Estas marcas aparecían, no vinieron de ninguna parte ni fueron a ninguna parte. Aparecían como si un helicóptero o algo hubiera aterrizado desde el cielo. Había un objeto de varias toneladas allí, pero no había nada que mostrara que había sido conducido o remolcado. Parecía no haber una explicación racional para las marcas. ...11 de noviembre del 1979... el incidente de Manises. Lo sucedido... este suceso lo protagonizó un supercarabel de la compañía TAE, Transportes Aéreos Españoles, una compañía ya desaparecida. El vuelo, el JK 297 con 109 pasajeros, procedía de Salzburgo, Austria, y había hecho escala para repostar en Palma de Mallorca antes de poner rumbo a las Palmas de Gran Canaria. Poco después de despegar de Palma de Mallorca, a medio camino, sobre las 11 horas, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada y el copiloto Ramón Zuazu y la tripulación observaron una serie de luces de colores cambiantes entre el rojo, el blanco y el verde, que se acercaban rápidamente en dirección al avión. Estas luces parecían estar en curso de colisión con la aeronave, provocando un gran nerviosismo entre la tripulación y en los pasajeros. El comandante solicitó a Control Terrestre información sobre algún tráfico que pudiese ser la causa de esas extrañas luces. Pero ni el radar militar de Torrejón de Ardoz, Madrid, ni el Centro de Control de Vuelo Barcelona pudieron dar explicación alguna a este fenómeno.
Es un caso que ustedes conocen más que de sobra, de modo que no, para ir acortando el tiempo nos vamos a ahorrar este extenso resumen, porque ya estarán cansados de oírle. Digamos, pues por finalizarlo un poco, el resumen decía que tras hora y media de persecución y debido a la falta de combustible, el piloto tuvo que volver a su base después de una persecución y demás que hubo. El informe que elaboró el Ministerio de Defensa incluye un avistamiento de un testigo anónimo del 11 de noviembre de 1979, la misma madrugada, desde la parada de Sant Adrián de Besòs del autobús Barcelona-Granollers, en la confluencia con la carretera nacional de Barcelona-Mataró, sobre las 8:15 de la tarde, ante varias personas más que esperaban el mismo autobús. El testimonio afirma que 3 o 4 minutos después de la zona quedó a oscuras, incluyó un dibujo en su carta al Ministerio, así como también incluye el informe del Ministerio de Defensa una referencia a una noticia aparecida en el diario Pueblo del 21 de noviembre del 1979 sobre una observación de una luz por un mecánico de Sóller, con fotografías incluidas tomadas la misma madrugada del 12 de noviembre del 1979. Al principio de este programa hablábamos de paralelismos y coincidencias. En esta época especial, en el año que hemos elegido para este programa, el 1979, está repleta de casos que fueron transcurriendo a lo largo de ese mismo año, dando un broche final al que quizás sea el caso más conocido, que es este de Manises, y del que se ha hablado en todos los medios. Pero lo que realmente hace especial al año 1979 es la multitud de casos repartidos por todo el mundo, algunos verídicos y otros no. Pero si redujéramos o juntáramos todos los casos de ese mismo año, omitiendo los más de una materia más fantasiosa, fruto de histerias colectivas y demás, nos encontraríamos con un patrón igualmente entre ellos. En los años 60, el patrón de la mayoría de los casos eran platillos volantes, ¿verdad? Pero la diferencia es que cuando eran reportados, eran prácticamente siempre desde el mismo país prácticamente del mismo país. De modo que entre la histeria colectiva y la distorsión por predisposición provocada por el sensacionalismo y la sobreinformación, se podría decir que lo del año 1979, aunque tiene que ver con los supuestos ovnis, es algo diferente, algo especial. En primer lugar, si nos ponemos a juntar todos estos casos, sobre un 80 o un 90%, el patrón de las luces parpadeantes o destellantes de varios colores se repite. Y el segundo es el plazo de tiempo entre reportes entre un país y otro. Es decir, varios países en toda la geografía de nuestro planeta, en ese mismo año, 1979, reportaron extrañas luces, y salvo algunos casos más mencionados como Canarias y Manises, hubieron otros muchos que no tuvieron tanta repercusión y tan solo eran conocidos a nivel local, pero que tenían que ver con las luces. Y ahí es donde entra en escena la peculiaridad de este año en concreto.
no había redes sociales. Las noticias tardaban en llegar de un sitio a otro. Pero sin embargo, varios objetos de patrones parejos circulaban por los cielos de varios continentes. Da que pensar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizás tengamos que buscar todo lo relacionado con ese año e ir encajando piezas en este inmenso rompecabezas del fenómeno OVNI del 1979. Con este último caso vamos a ir despidiendo el programa hasta el siguiente, que será justamente ya en épocas navideñas, y como hemos comentado, será un programa especial. Yo os invito a que no os lo perdáis, porque creo que os va a gustar y tiene que ver con algo que sobrevivió durante los tiempos, algo que les va a gustar. Es que no quiero darles pistas para que no lo busquen, porque si no luego no nos escuchan en el próximo programa. Ya fuera la broma, me gustó. O sea, me puse una canción de un grupo que sigo y tal, y bueno, luego ya hablando con algún amigo originario del país de donde procede esa canción, pues me empezó a contar historias y fuimos poco a poco ensamblando todas esas historias, y tiene una historia muy muy curiosa, y lo más guay es que es una historia de Navidad con tintes de oscuridad, pero al final es una historia que creo que les va a gustar. De modo que terminando el programa, quiero darles las gracias por escucharnos, evidentemente. No olviden el libro de Nando Domínguez, libro interesante. También cuando tengan la oportunidad y me llegue y tengan la oportunidad de echarle un vistazo, pues también podré dar algo de opinión. Seguro que es sensacional, y tan sensacional como lo que destina, ¿no? Y a lo que se dedica después Nando y el destino de ese porcentaje de ese libro, que me parece maravilloso. De modo que con esto ya despedimos el programa. No me quiero enrollar más. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Ya llevamos otro año más prácticamente terminando, así que os espero en el siguiente episodio. Hasta la siguiente. Gracias por estar aquí.